Contraste de normalidad y prueba de hipótesis. En esta clase virtual tocaremos un aspecto muy importante de la estadística inferencial. Para empezar, debemos comprender que un contraste de hipótesis o test de hipótesis, o también conocido como prueba de significancia, es el procedimiento para determinar si la hipótesis es congruente o no con los datos obtenidos de la muestra. Si es congruente con los datos, esta se obtiene como un valor aceptable del parámetro utilizado, sean estos parámetros de posición, de dispersión o de forma. En cambio, si no es congruente, se rechazará la hipótesis. Cuantas más investigaciones apoyen a una hipótesis, más credibilidad tendrá esta para apoyar su validez en su contexto, como menciona Hernández, Fernández y Batista. La prueba de normalidad se determina a partir de los datos que se han obtenido de la misma muestra. Cuando se trabaja con una prueba de hipótesis, se debe tener en cuenta la distribución muestral, así como el nivel de significancia, las que debemos obtener mediante la prueba de normalidad. En este sentido, la distribución muestral debe evaluarse para ver el grado de simetría o asimetría. Una distribución normal tendrá una asimetría 0. Por ejemplo, cuando el tamaño de la muestra aumenta, la población tiende a volverse simétrica. El nivel de significancia. Encontramos la probabilidad de que un evento suceda y está relacionado en los valores de 0 y 1. 0 da la imposibilidad que ocurra y 1 la posibilidad que el evento ocurra. El nivel de significancia para este caso puede ser 0.05, como mayormente se utiliza en las investigaciones, y lo que les da al investigador un nivel de aceptación de 95%. De esa manera da más confiabilidad. Tenemos como prueba la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que representa el método más utilizado y recomendable para utilizar una prueba de normalidad. También existe la prueba de Anderson-Darling, que mide que también siguen los datos una distribución específica. Las hipótesis para la prueba de Anderson son: hipótesis teórica, los datos siguen una distribución especificada, mientras que la hipótesis alterna habla que la distribución no se cumple. Para este caso utilizamos el valor P correspondiente para probar si los datos provienen de una distribución elegida. Si el valor P es menor que un nivel de significancia elegido, que estará entre 0.05 o 0.10, mayormente, como le decíamos, es 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. Acá seguimos con el procedimiento para hallar la prueba de normalidad mediante dos software importantes, el Minitab y SPSS. Si utilizamos el Minitab en su versión 18, elija estas opciones: estadísticas,
luego estadísticas básicas y prueba de normalidad. Mientras que si utilizamos el SPSS, elija analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Cuando se le presente en la pantalla de explorar, lo que debemos pasar en esta parte son los datos mayormente numéricos para verificar la normalidad de esta información. Veamos como aplicación el procedimiento para hallar la prueba de normalidad. Ponemos 3.2 análisis estadístico inferencial, sabiendo que el 3.1 corresponde al análisis estadístico descriptivo. El 3.21 para ver la prueba de normalidad de la hipótesis. La hipótesis de normalidad vendría a ser lo siguiente. Hipótesis teórica: la distribución de la muestra sigue una distribución normal. Hipótesis alterna: la distribución de la muestra no sigue una distribución normal. Acá se parte que la hipótesis teórica sigue una distribución normal. Para este caso, en SPSS utilizamos las opciones analizar, pruebas no paramétricas, cuadrados de diálogos antiguos y por último usamos la opción de Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov y Shapiro, porque salen los dos para una muestra. Veamos el desarrollo del procedimiento. Tenemos como primer punto formular la hipótesis de normalidad. Segundo, se establece la significación adecuada. 3. Se establece la regla de decisión. 4. Se selecciona la prueba estadística a usar. 5. Se calcula la nueva significancia en SPSS. 6. Se comparan las significaciones de 2 y 5. Y 7. Se realiza la interpretación, dando sus conclusiones. Pasemos al desarrollo de cada uno de ellos. Primero, se formulan las hipótesis de normalidad. En esto, consideramos como hipótesis nula y segundo, la hipótesis alterna. En la hipótesis nula, consideramos que la distribución es normal. En la hipótesis alterna, la distribución no es normal. El requisito será que el índice de alfa está entre los valores de 0 a 1. Lo que queremos es que si encontramos el valor de significancia menor que el índice de alfa, se rechazará la hipótesis nula. En cambio, si el valor obtenido es mayor que alfa, se aceptará la hipótesis nula. Segundo, establecemos la significación adecuada. Para ello debemos comprender que la significancia, como lo habíamos descrito al principio, comienza con una probabilidad de que un evento suceda. Como ejemplo, esta proporción está de 0 a 1. Para cuando se trabaja con los dados, tenemos la probabilidad que tiene 6 valores. Entonces será la probabilidad de que un evento suceda de 6, será el valor de 0.1667. En este caso debemos probar la hipótesis respecto a la media, que se debe evaluar si existe una alta o baja probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de distribución muestral. Si es baja, no se recomienda generalizar la población. Por lo tanto, debe utilizar un nivel de significancia o nivel alfa, que es un nivel de poderse equivocar o se fija antes de probar la hipótesis inferenciales. Para este caso existen dos niveles.
la significancia del 0.05 para un 95% de aceptación y la significancia del 0.01 para un 99%. Mayormente se emplea este caso de 0.05 para un 95%. Tercero, se establece la regla de decisión. Esta regla de decisión está basada en 3 puntos: el nivel de significancia para el nivel alfa, que es 5%, y 2, el nivel de aceptación que se deriva del primero, que es 95%. Este es el margen de posibilidad de error. Entonces, este es el nivel de aceptación y el valor crítico obtenido, que viene a ser el punto de la distribución estadística de prueba bajo la hipótesis nula, que define un conjunto de valores que apoyan el rechazo de la hipótesis nula. Este conjunto se denomina región crítica o de rechazo, como lo vemos a cada lado de la campana de Gauss, y es el valor de aceptación que está en el centro. La región de rechazo está a cada lado con un valor crítico de menos 1.96 negativo y 1.96 positivo. En tercer punto, se realiza el establecimiento de la regla de decisión. El valor de significancia alfa, que es 0.05 y un nivel de confianza de 95%, se realiza la regla de decisión. La regla de decisión está basada en este punto. Si P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si P es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula. El cálculo de la significancia se pasará o se realizará en el paso 5. Para todo este caso, de esta manera se presenta, pero se debe presentar su sustento. Quiere decir que debe citarlo con el autor que menciona cómo se debe realizar la regla de decisión. En cuarto punto, se selecciona la prueba estadística a utilizar. Para ello tenemos dos tests más importantes: Kolmogorov-Smirnov para las muestras mayores a 50 y el test de Shapiro-Wilk para las muestras menores o quizá iguales a 50. Y de acuerdo a eso pasamos a ver los siguientes resultados. Condiciones de las pruebas. Condiciones para una prueba sea paramétrica. En la prueba de normalidad, en otras palabras, la prueba de normalidad nos da dos tipos de resultados. Si un resultado nos puede orientar a la parte paramétrica, es porque la muestra se encuentra con un resultado normal. El nivel de medición de la variable es por intervalo o razón, y las varianzas resultantes deben ser iguales, lo que llamamos homogeneidad. Si en algún caso no se cumpla la prueba de normalidad realizada, entonces la prueba es no paramétrica. Veamos, como primer punto, se plantean las hipótesis nulas e hipótesis alternas. Quiere decir, la distribución de la muestra sigue una distribución normal. Y la hipótesis alterna
no sigue una instrucción normal. Segundo punto, se les selecciona el nivel de significancia, que para nosotros es 0,5, que viene a ser el 5%. Tercero, se elige el estadístico de prueba, que está entre Kolmogorov o Shapiro. 4. Se formula la regla de decisión, como lo hemos visto. Esto está basado en este punto. Y quinto, se calcula la nueva significación en SPSS. Tenemos una muestra de 50 unidades de estudio, en las cuales vamos a considerar que de la pregunta 1 a la pregunta 10 corresponde a la variable 1. Entonces lo que tenemos que es transformar la variable, le ponemos acá variable, bueno, vamos a hacer la abreviación de 1, y acá utilizamos, en estadística utilizamos la media, ¿sí? La media aritmética. Damos doble clic, internamente pasamos los valores. Pregunta 1 está asociado como P1, está entre corchetes, y ponemos coma, P2, coma, P3, coma, P4, P5, P6, P7, P9 y P10. Al terminar le damos simplemente aceptar y ya lo calculó. Segundo punto, transformamos la siguiente variable B2, que sería las siguientes preguntas: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Correcto, 20. Entonces 10 para cada variable. Bueno, esto se supone que el investigador ha considerado la primera variable 1 para las 10 primeras preguntas y para la variable 2 de la 11 a la 20. Le damos a aceptar y automáticamente nos da el resultado. ¿Sí? Acá dice calcular, ejecutamos. Lo he hecho bien. Veamos el resultado. No deseo guardar ese archivo. Ese es el valor medio, ¿no?, de cada uno de ellos. Entonces lo que tenemos que ver es ver de cada encuestado los valores obtenidos promedios. Por último, damos la opción analizar, estadísticos descriptivos, explorar, y pasamos la variable 1 y variable 2 agrupadas, luego del cual escogemos gráficos, desactivamos detalles y hojas, de acá ninguno, pero sí gráficos con pruebas de normalidad. Como estamos usando gráficos con pruebas de normalidad, damos continuar, acá pasamos a gráficos únicamente y le damos a aceptar. El resultado será la prueba de normalidad. Como en este caso se tienen 50 unidades de medición, o
50 personas encuestadas se toma Kolmogorov. Si fuera menos de 50 o tenemos 35, 40, tomamos Shapiro-Wilk. En el caso visto, se tomó Kolmogorov-Smirnov por la cantidad de elementos que llegan a 50. En este caso, tomamos Shapiro por cuanto el resultado es de una muestra de 35 elementos, donde la variable 1 agrupada obtenemos el 0,002 y para la variable 2, 0,000. ¿Qué significa eso? Que pasamos ahora a comparar las significaciones entre 2 y 5. Valor de significancia con alfa 0.05 significa 5% y el nivel de confianza 95, y la decisión si P es menor que alfa se rechaza la hipótesis nula, pero si P es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula. En este caso la significancia resultó 0.02, que es menor que 0,5. Entonces, y para la variable 2, 0,00, que es menor que 0,5, se rechaza para ambos lados la hipótesis nula, lo que significa se encuentra una distribución no normal. Por último, lo que tienen que hacer es hacer una interpretación debajo del cálculo y poner la tabla que corresponda al orden. Para nuestro caso es la tabla 16, que dice, nos muestra dos estadísticos de los cuales tomamos el estadístico Shapiro por cuanto la muestra es de 35, la misma que muestra unas significancias menores que 0,05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, que la muestra tiene distribución de probabilidad no normal, por lo tanto el análisis utilizará pruebas no paramétricas. Es todo por esta clase virtual que ha demostrado cómo obtener la prueba de normalidad. Hasta el próximo video, nos estamos viendo. Muchas gracias.